Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí nuevamente. Estamos respondiendo preguntas financieras, aprovechando las que quedan sin responder en nuestros webinars mensuales. Este caso fue sobre la mentalidad financiera asertiva, cómo tener una mente financiera asertiva, pero tiene que ver con todo lo que es finanzas personales. De tal manera que si no fuiste al webinar, aquí tienes casi como quien dice un webinar que es respondiendo a estas preguntas. Como siempre, son dos videos. Este es el primero y te puedes ir al segundo cuando termines. Te voy a dejar naturalmente que el link para que estés completamente conectado con nosotros. La primera dice, ¿qué puedo hacer? O ¿cómo empezar a tener una libertad financiera? Dice el asistente anónimo. Mira, lo principal para saber cómo hacerla y qué hacer de primero es saber cuánto necesitaré. Pero de una vez hay que comenzar a ahorrar, porque el ahorro lo convertiremos en inversión, que será nuestro patrimonio, que hará que nosotros tengamos dinero mensualmente, lo que nos hace dejar de trabajar por un salario o por un trabajo cualquiera que sea. La libertad financiera es nosotros poder recibir dinero sin trabajar, igual que la cantidad que recibimos trabajando. Por eso somos libres financieramente. Entonces ahorrar es lo primero. Segundo, es encontrar ese número que se encuentra a través de varias formas. Yo tengo una fórmula que la tengo en mi libro Arcoíris Financiero. También está en un webinar sobre libertad financiera que lo puedes encontrar en mi academia, academia.diegososa.info. Y ahí vas a conseguir hacer tu número y saber lo que quieres perseguir. Porque hay que pensarlo no solamente en lo que necesito ahora, sino lo que necesitaré cuando yo esté ya retirado, cuando tenga esa libertad financiera, mejor dicho. ¿Qué tipo de negocio puedes recomendarme para alcanzar el éxito financiero? Cualquier negocio es bueno siempre y cuando a uno le resulte. Veo personas que, porque otro hace un negocio, tratan de hacerlo ellos también y no les funciona porque no es lo de ellos. En mi curso sobre emprendimientos enseño cómo encontrar ese negocio que a uno le convenga, que es saber lo que yo sé hacer, porque eso es lo que puedo vender, cómo soluciono yo necesidades. Segundo, ¿qué me gusta hacer? Porque si no me gusta, ¿de qué me sirve estar trabajando solamente para ganar dinero? Tercero, ¿qué necesidad tiene el mercado? Porque si me gusta hacerlo y sé hacerlo, pero no hay ninguna necesidad en el mercado, no voy a conseguir vender mi producto. Y cuarto, ¿por qué la gente me pagaría más? ¿Y por qué me pagaría más a mí? Porque mi producto es mejor, ¿qué le pongo extra, etcétera? Entonces, donde se encuentren esos cuatro círculos, deberías tú poner tu negocio, que es personal y es de cada uno. Mi negocio es una cosa, tu negocio es otra. Deseo emprender un negocio, pero cada vez que lo intento, la situación económica me lo impide. Roberto Antonio Valdera nos pregunta eso. La situación económica siempre está ahí. Uno puede decir que es la situación económica, pero hay gente que, como dice ese refrán chino, cuando anuncian tormentas, hay personas que buscan un refugio y hay otras que construyen molinos de viento. Por eso, cuando hay una situación económica adversa, lo importante es saber navegar con ella, no en contra de ella. ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué le hace falta al mercado cuando esa situación adversa está? Si yo ya tengo un negocio y viene una situación adversa, lo que debo hacer es adaptarme. Hay gente que habla de esa superadaptación que hay para yo ir con esa situación. Por eso lo importante no es realmente si yo o la situación existe, sino que yo sé. Sé vender, no sé vender, sé administrarme, sé ver hacia el futuro, sé adaptarme. Todo eso es lo que me va a hacer falta a mí, no importando si la situación es adversa o no. Mis gastos son más en la casa que en el negocio y he tratado de mejorar, pero se me hace difícil porque siempre hay cosas que comprar. Sí, claro, Francisco, siempre hay cosas que comprar, siempre hay cosas que a uno se le ocurre, siempre hay cosas que, como tengo dinero, como hay dinero ahí, yo voy a buscar algo que hacer con el dinero.
Lo importante es tener las cuentas separadas. Un negocio es un negocio y lo que ganes en el negocio tiene que ir a eso del negocio. Y de ahí me saco un salario. Y lo que gasto en la casa, lo gasto consciente de que no le estoy haciendo daño al flujo de capital. Pero por otro lado, lo que estoy entrando a la casa lo manejo como si fuera un buen negocio, que es tener una reserva. Y no un fondo de emergencia, sino una reserva. En el caso mío es para poder pagar esos meses más caros. Yo en un mes gano una cantidad de dinero, en el otro mes gano una cantidad diferente. No puedo gastar de acuerdo a lo que gano en un mes, sino de acuerdo a la vida que yo puedo llevar en un año completo. Por eso tienes que dividir el negocio de la casa y llevar a cada uno con su contabilidad separada. ¿Cómo trabajo mi mente para que no se enfoque en lo que quiero pensar y no se vaya para otros pensamientos? Perdón, dice, ¿cómo trabajo mi mente para que se enfoque? Dije para que no se enfoque. ¿Cómo trabajo mi mente? Inicio nuevo. ¿Cómo trabajo mi mente para que se enfoque en lo que quiero pensar y no se vaya para otros pensamientos? Soy muy positivo. La persona muy positiva como tú, Ismael, tienen un gran problema y es que ese positivismo no les deja ver la realidad. Y entonces solamente ven las partes positivas y no los obstáculos que voy a tener que saltar, los obstáculos que me tengo que preparar para librarlos, tengo que verlos desde antes. Esa es la problemática. La cosa de la mente es que la mente y los pensamientos, en el caso que me preguntas tú, los pensamientos se gobiernan. Los pensamientos uno comienza por un lado y ellos se van para otro. Por lo tanto, lo importante es cuando uno es así como tú, que es muy positivo y sale volando el pensamiento fácilmente, estructurarse. Escribir, hacer un plan, tener una planificación para llevar el pensamiento hacia donde uno quiere. Cuando estoy pensando y estoy muy creativo, comienzo a anotar. Tengo una libreta donde anoto todas mis cosas de tal manera que yo pueda luego volver a ellas y que yo pueda darle un formato y que yo la lleve hacia donde quiero. Si son ideas sueltas, mi libreta está llena de ideas sueltas, pero luego esas ideas voy a la computadora y trato de bajarlas de una manera que se conviertan en algo productivo. ¿Cuáles acciones podemos tomar en cuenta cuando hemos intentado emprender y ser libres financieramente, pero fracasamos en el intento varias veces? Prepararte, Denia, para ser libre financieramente, para tener ese emprendimiento que quieres tener. Un problema de los emprendedores es que nos encanta emprender. Es más, la adrenalina y la dopamina que soltamos es más por emprender que por llevar un emprendimiento al éxito. Y a veces lo llevamos al éxito y no sostenemos ese éxito porque salimos a emprender nuevamente para otra cosa. ¿Qué pasa con los emprendedores que piensan que una buena idea es suficiente para ya ser, digamos, exitoso? Pero la verdad es que ser exitoso conlleva más cosas que una buena idea. Emprender conlleva saber vender. Yo tengo una buena idea, pero no me gusta vender o no sé de ventas. ¿Cómo voy a vender ese gran producto que me inventé, ese gran servicio que me inventé? Hay personas que le gusta emprender, pero no ser planificadas y no le gusta usar tiempo para planificar. No, porque yo prefiero usar el tiempo para entonces crear y crear y crear. ¿Y qué pasa si tú no estás llevando tu producto al lugar donde debes llevarlo? Si no estás atendiendo al cliente como debes atenderlo, si no estás teniendo la retórica para vender ese proyecto, si todo esto no es suficiente, no lo sabes hacer, el emprendimiento tiende a caer. Ya sea al principio o al final tiende a caer. Por eso, lo principal es llenarte de informaciones, de saber cómo emprender, de saber cómo llevar ese emprendimiento, cómo llevarlo más adelante para poderlo hacer de manera exitosa y que sea exitoso ese emprendimiento. Tengo $100. Me recomienda invertirlo en una cuenta del fondo de inversiones en pesos o crear una en dólares. Siempre tener una cuenta en dólares es interesante si uno le va a seguir alimentando, pero si lo que quieres es multiplicarlo en pesos dominicanos, que veo que tienes, que hablas, es más importante tenerla en pesos que tienen ahora mismo un rendimiento mucho más alto
que los dólares. Por lo tanto, vas a tener un interés mucho mayor, vas a tener una cantidad de dinero mayor que te va a estar rentando ese dinero. Por lo tanto, te recomendaría tenerlo en pesos, aunque tener una cuenta en dólares siempre es bueno para irla alimentándose a un fondo en dólares que te da un rendimiento, aunque es casi una tercera parte de lo que te da un rendimiento en pesos. Si voy a comprar un vehículo y no tengo todo el dinero, ¿qué usted recomienda? Yo te recomendaría tomar un préstamo, pero con mucho cuidado de que la cuota no signifique más allá de un 10% de tu ingreso. Es importante entender esa parte. El 10% de tu ingreso es lo máximo, como máximo, que se puede dedicar a un préstamo que no es productivo. Y si tienes otros préstamos productivos, entonces te diría todavía menos, porque ya te queda copado bastante el crédito para tú hacerte cargo de esas cuotas. Lo que ibas a poner en un ahorro, lo pones en esa cuota, está muy bien, pero trata de que no sea más de un 10%. Esa es mi recomendación. Yo preferiría comprar el vehículo de contado, pero muchas veces no existe la posibilidad, no he hecho la posibilidad y lo que hago es adelantarlo. Si no tienes vehículo, si ya tienes un vehículo, trata de retrasar todo, quedarte con tu vehículo, a menos que sea un vehículo que te está dando mucho problema, tratar de llevarlo de esa manera y que el préstamo sea lo más bajo posible. ¿Cuál sería el porcentaje de mi sueldo que sería lo ideal para ahorrar para futuras inversiones? ¿Y cuál para educación continua? La educación continua, eso es relativo, porque depende de lo que uno gane. Una persona que gane $3,000, tal vez una cuota, o sea, un porcentaje de educación continua, tal vez con $30, $50 al mes, tiene suficiente. Y no tiene ni siquiera que ahorrarlo, tiene que usarlo. Pero una persona que gane 1,000, tal vez unos $50 le podría hacer mucho. Entonces, pudiera ser que no es un porcentaje, sino una cantidad que tienes que destinar. Hay muchos cursos de muy bajo costo, con muchos cupones especiales que tú puedes hacer y prepararte hoy en día, a menos que quieras hacer, por ejemplo, una maestría o algo así que te sirva para ganar más dinero. Porque hay gente que hace una maestría, pero simplemente por tener un título y no se da cuenta que ese título no le va a traer más dinero. Y en la parte de cuál porcentaje de su sueldo para invertir, siempre se recomienda entre un 10 y un 15%. Si lo podemos llevar a un 20%, mucho mejor. Eso es para construir patrimonio. Recuerda que eso tienes que no solamente ahorrarlo, sino convertirlo de inmediato en inversión. ¿Cómo consigo una cuenta de inversión? Dice Sandra Pimentel. Me imagino que te referías a República Dominicana, donde fue que trabajamos este webinar. Digamos que es una cuenta de AFI, administradora de fondo de inversión. Lo que tienes que ir a tu banco donde trabajas por lo regular o algún otro banco que tal vez te dé confianza también. Y naturalmente que hablar con tu ejecutivo que te recomiende que te haga la forma de llegar a esa cuenta de inversión. Los bancos grandes, los bancos importantes tienen cuentas de inversiones, tienen compañías de inversiones, de fondos mutuos. Es solamente ir y que te abran la cuenta. Me gustaría que explicara un poco más las cuentas de AFI, dice Gilberto. AFI son administradoras de fondos de inversión, lo que en el mundo se llaman ETFs, son fondos mutuos donde ponemos nosotros nuestro dinero, nuestra inversión y un administrador lo administra a nombre de nosotros. Por lo regular nos dicen esto se va a invertir en tal tipo de inversiones. Algunos en certificados financieros, en bonos, en inmuebles, en fuera de República Dominicana se invierte en acciones, en fondos de acciones, en índices como el Standard & Poor's 500 y así por el estilo. Lo importante es entender que es un fondo administrado por una persona, no es una persona, pero es una compañía, y nosotros lo que somos es inversionistas en ese fondo. La gran ventaja es que podemos ser inversionistas sin necesidad de estar comprando bonos, ser inversionista en bonos, sin necesidad de comprar inmuebles, ser inversionistas en inmuebles, sin necesidad de ir a negociar cada certificado financiero, ser
tener certificados financieros a través de ese fondo que va naturalmente con una gran cantidad, un volumen importante de dinero a hacer la inversión y nosotros ganamos como gran inversionista, aunque sea con una partecita que tengamos. ¿Puedo confiar en un certificado financiero si invierto 30,000 pesos a 3 años? Dice Yelisa Peralta. No entiendo la palabra confiar, me imagino que es que si puedes confiarte, pero eso es de la institución financiera. Depende de la institución financiera que vayas, es tu confianza. Y el certificado financiero es simplemente un instrumento que lo da el banco y esa institución financiera es la responsable, por lo tanto, el único riesgo que hay es la institución financiera. Si estás en una buena institución financiera, no importa si es a 3 años, si es a 2 años, si es a 1 año, lo único que cambia es el porcentaje que te va a dar de rendimiento. ¿Qué se debe hacer para no tener un descontrol en la tarjeta de crédito? Cuando no se están haciendo gastos innecesarios, dice Patricia. Patricia, a veces uno cree que no está haciendo gastos innecesarios, pero si ya tiene un descontrol, ya está haciendo gastos innecesarios. Por ejemplo, uno cree que ir al supermercado no es un gasto innecesario. Si no estás haciendo otro tipo de gastos, por ejemplo, en salidas, compras de bebidas, etcétera, el mismo supermercado tienes que reducirlo. Sí, hay quesos más baratos, se puede comprar menos queso, se puede cocinar menos. Y dirás, pero hay que vivir. Pero si estás con un descontrol en la tarjeta de crédito, vas a estar pagando intereses y esos intereses no adquieren nada. Es ponerse uno en control. Si estás debiendo la tarjeta de crédito, es uno de los gastos que yo llamo gastos vampiros. Nos están chupando la sangre, en este sentido, chupando el dinero, de tal manera que ese ingreso se va sin adquirir absolutamente nada. Otra cosa importante de entender es que muchas veces usamos el dinero en efectivo, no la tarjeta de crédito, para esos gastos que consideramos que son innecesarios, como tú lo mencionas aquí. Por ejemplo, esa salida, lo pago en efectivo, pero luego no puedo pagar la tarjeta de crédito que sí estoy con los gastos necesarios. Entonces, el problema no es la tarjeta de crédito, sino esos otros gastos que estoy teniendo. Quiero que estemos bien claros en esto porque muchas veces las personas no consideran que el problema está aquí, sino en la tarjeta de crédito. Y está en los gastos que estoy haciendo que no son absolutamente necesarios si no me está alcanzando el dinero para pagar la tarjeta de crédito. ¿Cómo puedo documentarme y acceder a los fondos de inversión? Aracelis, si es en la República Dominicana, es ir a tu banco y preguntarles sobre los fondos de inversión. A veces te pueden dar ellos información directamente de ir a esa empresa que ellos tienen de fondo de inversión. Si es en el mundo entero, te recomendaría ir a alguna de esos corredores de bolsa muy interesantes que hay por ahí. En algunos uno puede crear una cuenta que es virtual y comenzar a invertir, y ahí vienen informaciones, tomar webinars que ellos tienen de información sobre los fondos de inversión y leer mucho al respecto. En YouTube hay muchos videos que hablan al respecto. Mi curso sobre finanzas personales completo te lo puedo recomendar, está en Udemy. Si tienes la necesidad me puedes escribir a diego@diegososa.info y yo te mando un cupón para que hagas el curso completo. Ahí habla mucho sobre los fondos de inversión y tienes toda la información que necesitas. Además, puedes jugar en mi juego Invertir, que es www.in-ver-tir.com www.in-ver-tir.com y ahí puedes jugar y tener todas las informaciones que necesitas. Hay muchas definiciones, hay videos que te van explicando y puedes jugar en esos fondos mutuos de tal manera que puedes conseguir más informaciones, aprender y buscar la información individualmente de cada fondo para saber dónde estás entrando. ¿Qué libro recomendaría para una mentalidad de abundancia? Dice Tatiana, con mi mismo apellido, Sosa. Mira, la mentalidad de abundancia es algo que se ha vendido mucho y a mí no me gusta hablar de mentalidad de abundancia. A mí me gusta hablar de una mentalidad asertiva con el dinero, que es sacarle el mayor provecho al dinero que tengo. La mentalidad de abundancia va mucho al positivismo, va mucho a
hacerle a uno entender que uno puede. Eso es muy lindo, pero la realidad es que necesitamos las herramientas, no solamente la mentalidad. La mentalidad va muy bien, sí, ser positivo, mirar hacia adelante, pero libros de mentalidad financiera yo no te recomendaría, te recomendaría leer libros de lo que es herramientas que te hagan llegar a esa abundancia y naturalmente que trabajando toda la mentalidad. Mi libro favorito para eso, el mío, Arcoíris Financiero. Arcoíris Financiero trabaja todo desde la mentalidad como la parte número 1 hasta tu plan de futuro personal, que es la parte número 7. ¿Cómo puedo aprender a invertir? Dice Lara. Aprender a invertir es muy fácil. Primero hay que tener dinero. Yo lo primero que te digo es obligatoriamente necesitas ahorrar para tener un patrimonio que puedas invertir. Empezar por lo más simple, que son los certificados financieros o las AFIS o fondos mutuos, y de esa forma ir poco a poco aprendiendo, leyendo, viendo dónde se invierte, y con eso puedes seguir progresando para luego estar comprando tal vez opciones binarias, aunque eso es un negocio más que otra cosa. Podrías comprar bonos del Estado, podrías estar comprando inmuebles, pero es ir poco a poco. Aprender es ir poco a poco e ir aprendiendo es ir invirtiendo, y lo primero es tener dinero que sale del ahorro. ¿Cuáles son los tipos de ahorros que habló? Dice Carlos que les repita los tipos de ahorro. Yo divido los ahorros en dos. El ahorro que yo llamo de corto plazo, por eso le llamo casi ahorro. Le puse un prefijo que es griego, que es pen ahorro. Es un pen ahorro, es un ahorro de corto plazo que yo puedo utilizarlo para algo en específico. Y normalmente lo hago pensando en algo en específico. Por ejemplo, si yo deseo comprar un vehículo y tengo que juntar el inicial para tomar un préstamo, entonces digo, voy a poner tanto mensual. Si yo quiero comprar una nevera y debo comprarla a fin de año y me quedan 10 meses para juntar ese dinero, divido en 10 lo que me va a costar y hago ese ahorro. Si yo tengo que una vez al año pagar el seguro del vehículo, entonces hago el ahorro de cada mes una cantidad. Y voy a convertirlo en inversión, porque lo voy a mandar directamente a un fondo de inversiones, y de ahí voy a sacar cuando llegue el momento de sacarlo. Ese es el pen ahorro. El otro ahorro yo le llamo más allá del ahorro, y viene ese prefijo que es meta ahorro. El meta ahorro para mí es el 10 o 15% de mi ingreso que va a crear patrimonio. No tiene un fin específico, sino que se va a convertir en patrimonio. Se va a convertir en un certificado financiero que luego puede convertirse en el inicial, ya sea de mi casa propia o de una vivienda para yo alquilar, o de un vehículo para yo alquilar, o de terrenos que lo voy a poner a ganar, plusvalía, o de una inversión a largo plazo. Todo ese patrimonio que yo voy creando lo hago con el meta ahorro, que es un porcentaje, yo siempre he dicho, entre el 10 y el 15% de todo lo que ingreso. Pen ahorro y meta ahorro. Al abonar a un préstamo, ¿es más inteligente bajar tiempo o cuota? Vanessa, te diría que siempre tiempo. Siempre tiempo. Cuando nosotros pagamos una cuota, la cuota lleva una parte que es intereses, que es el interés que genera el dinero que yo debo, y otra parte que es capital, que es el capital que yo voy a devolverle a la institución financiera. Si yo devuelvo $200, debo $200 menos, por eso el interés del mes que viene sería menos, porque ya debo lo que debí el mes anterior menos $200. Si yo reduzco cuotas, lo que hago es adelantar las cuotas del final. No estoy reduciendo la cantidad de interés. Voy a pagar siempre la misma cantidad de interés, y lo que yo tengo que reducir es tiempo. Yo esas cuotas las estoy adelantando, pero no estoy ganando absolutamente nada financieramente. Por eso lo que reduzco es tiempo. Me le van a aplicar al mes que viene todo ese capital que yo aporté, vamos a decir $1,000 o $10,000, lo aporté y ya debo menos. Por lo tanto, ese interés que generaba la cantidad que yo debía,
va a ser menor porque ahora debo menos. Entonces, siempre apórtale a tiempo, a capital, pero tiempo, nunca a cuotas. Si recibo un aumento de sueldo, ¿qué mentalidad debo tener para luego no gastar de más? Muy bien, muy fácil. La mentalidad de mandar una gran parte al ahorro. ¿Cuánto se recomienda un aumento salarial? Por lo regular un 50%. A menos que uno esté muy, digamos, ajustado, lo ideal es mandarlo el 50% a una cuenta de inversión. Tratar de no tenerla cerca, de no verla con frecuencia, para no pensar que tengo eso ahí. Claro que la vida se va a ir poniendo más cara y voy a tener que reducir esa cantidad, pero en principio, si recibí $1,000 de aumento, 500 deben irse de inmediato allá y con esos 1,000 debo tratar de ajustarme también porque cuando recibo un aumento salarial muchas veces es porque ya la inflación se ha comido parte de mi ingreso o porque tengo tal vez un progreso en la empresa y entonces ahí sí debería yo ajustar mi calidad de vida, etcétera, pero nunca más allá de un 50% de ese incremento salarial que tengo. Y mucho cuidado, hay que hablar con la pareja cuando uno tiene pareja, porque las parejas tienden a no entender esto y querer que uno lo use todo y adaptar su calidad de vida al nuevo salario que tiene, pero eso no lo ayuda a uno a progresar porque la abundancia, la riqueza, la libertad financiera se logra cuando uno retiene de lo que gana y no cuando uno gasta todo lo que gana. ¿Cree usted que la mentalidad tiene que ver con la cadena de pobreza? Pedro, la cadena de pobreza es algo que yo no le creo. Yo creo que hoy hay más oportunidad que nunca de salir de la cadena de pobreza. La cadena de pobreza es simplemente que los pobres siguen pobres. Yo tengo ejemplos muy palpables, como fue el caso de mi padre. Mis padres salieron de un campito y rompieron esa pobreza. Nosotros no somos ricos, pero no somos pobres, somos clase media alta, vivimos todo el tiempo como una clase media y fue atento a trabajo, a conocimiento, a preparación que mi padre consiguió escalar dentro de la empresa. Y ahí está, su vida, tiene 84 años al momento de yo estar filmando esto y vive muy bien y con una buena calidad de vida y con mucha salud. Eso no depende de lo que uno hace de ser pobre o no. Pero la idea es que hoy tenemos una gran cantidad de información, tenemos la oportunidad de ir a colegios, a universidades, a hacer maestrías con becas y todo lo demás. Pero cada vez hay más gente que se queda en esa pobreza porque cree que esa mentalidad de esa cadena de pobreza le agarra. Y no es cierto. Yo conozco demasiada gente que ha salido de la pobreza y ha sido simplemente con trabajo, con aprendizaje, con estar donde debe estar y con una actitud para salir de eso. Entonces, la mentalidad, sí, en cierta forma, esa mentalidad de que yo quiero estar aquí, pero la mentalidad no es de pobreza, sino que la mentalidad que tienen es de creer que los ricos son de una forma y no lo son. La gente cree que el rico gasta en tal cosa para ser rico. No, gasta por ser rico, gasta así y no para ser rico. Y el pobre quiere tener esas cosas que tiene el rico y gasta de esa forma y lo que se hace es pobre. Tienen teléfonos inteligentes que muchos ricos no tienen, que clase media no tiene, pero en vez de utilizar ese dinero para medicinas, y tú dirás, bueno, pero no necesitaba medicina cuando lo compré, pero sabes que en algún momento la necesitarás. En vez de utilizar ese dinero para comprar algo que yo pueda vender, tienen la mentalidad de comprar algo para que los otros vean que tengo y se endeudan y en eso la mentalidad no los deja salir de ahí, pero no es una mentalidad en sí de pobreza, sino una mentalidad que creen que es de ricos. Si tengo dinero ahorrado en mis cuentas, tanto en pesos como en dólares, ¿en qué puedo invertirlos? Depende. Diferenciemos inversión de negocio. Hay gente que dice, bueno, lo puedo invertir en comprar una ferretería. Bueno, eso es un negocio.
y me estás preguntando invertirlo, voy a pensar en invertirlo. Pesos dominicanos y dólares. Yo me iría en este momento, depende de la cantidad que tengas, si es una cantidad importante, digamos más de $100,000 o digamos más de $50,000, tal vez a conseguir un buen certificado financiero a un año, porque en este momento, y eso depende del momento, en este momento las tasas de interés están bastante altas y se pueden caer en el próximo año. Si no, estoy pensando también en AFIS, en fondos mutuos, donde los intereses en el momento están bastante buenos, pero desde que comiencen a bajar las tasas de interés, debo pasarme a fondos mutuos que tengan una tasa de interés más alta, en el sentido de que hayan invertido en bonos del Estado, por ejemplo, que tienen una vigencia más larga y eso le va a dar un rendimiento más largo. Entonces, eso depende de lo que quieras. No hay muchas opciones en República Dominicana en pesos y en dólares. En dólares solamente las administradoras de fondos de inversión, y si tienes bastante dinero podrías invertir en alguna de esos papeles comerciales que están saliendo a bolsa, que tienen un rendimiento mayor, pero naturalmente que un riesgo mayor, porque el rendimiento mayor ya te indica que el riesgo puede ser mayor. ¿Cómo puedo planificarme para tener un hábito de ahorro? Siento que no me alcanza, pero me he fijado que muchas veces gasto en salidas lo que podría ser un ahorro. Eh, Esto es muy fácil, hay que hacerlo de manera sistemática. Es sacar parte de lo que gano para otro lado. Yo siempre lo comparo cuando uno se encuentra un dinero que se le había escondido en un bolsillo, en una cartera. ¿Por qué no lo gasté? Porque no lo tenía a la vista. Y ese es lo que te recomiendo. No lo tengas a la vista. Mándalo directamente a una cuenta de inversión, se convierte en ahorro porque no lo gastaste, pero se convierte de inmediato en inversión y comienza a ganar dinero. Tenerlo lejos, no tenerlo en la cuenta, te va a hacer que te restrinjas. Cuando las personas gastan según lo que hay en la cuenta, esa mentalidad de que el día que cobro puedo salir a comer, el fin de semana que estoy cobrado puedo salir al shopping y hacer comidas, etcétera. Esa mentalidad se restringe cuando restringo el dinero que tengo a mano. Y cuando restringo eso, entonces estoy haciendo una inversión, y esa inversión me puede servir para los momentos difíciles o para comprar mi vehículo, para comprar mi casa, etcétera. Y como dices, muchas veces esas salidas se quedan con ese dinero y uno dice, bueno, estoy viviendo bien, pero al momento de necesitar patrimonio, ya sea para iniciar un negocio o ya sea para, no sé, como decía, comprar tu casa propia, no lo tienes. Y ahí te das cuenta de que todas esas salidas no fueron una mejor calidad de vida, sino un desperdicio. Y no estoy diciendo todas, sino esa de más que pudo haberse evitado no teniendo el dinero en la mano. Por eso es tener el dinero en otro sitio lo que te va a ayudar a no gastarlo. ¿Qué opciones de inversión para el futuro podría sugerirme? Le temo a bienes raíces, ya que algunos inquilinos salen problemáticos. Sí, es cierto, algunos inquilinos salen problemáticos. Cuando yo alquilo, lo primero que hago es buscar un contrato, buscar los abogados de planta que me hagan un contrato para ese inquilino en específico, de tal forma que yo pueda estar bastante blindado, por decirlo así. Trato de tener eh, inmuebles pequeños que tengan mucha volatilidad, o sea, que la gente salga con frecuencia para yo no tener ese problema de que la gente se me quede por demasiado tiempo dentro del inmueble y entonces no poder ni subirle el precio ni tampoco sacarlo en el caso de tener un inconveniente. Eh, ¿Qué otras inversiones? Yo te diría fondos mutuos es lo que más podría recomendar en este momento. Bonos del Estado también, dependiendo, pero los bonos del Estado están rindiendo bastante bien en esta parte del año 2023, inicio del 2023. Así que yo te recomendaría por ahí, pero dependiendo mucho de cómo eres, de qué edad tienes, de en qué momento estás de inversión, porque cada momento de inversión es diferente. Una persona que ya está en el ocaso o digamos finalizando su vida productiva, ya tiene que pensar en poco riesgo. Una persona que esté a principio de su vida productiva puede pensar en un poco más de riesgo o hasta diversificar. Y una persona que ya esté retirada tiene que pensar en un retorno todos los meses, por lo tanto el riesgo debe ser muy, muy, muy bajo.
Si te gustó, por favor, si llegaste aquí, me imagino que te gustó, dale like y naturalmente que me puedes seguir en las redes, Diego Sosa Sosa, visitar mi página, diegososa.info. Ahí puedes bajar un libro si te inscribes en nuestro newsletter y vas a estar enterado de todo lo que estamos publicando y de todos estos webinars que nosotros hacemos para que tengas también la entrada y puedas verlos en vivo. Por favor, no dejes de seguir todo esto. Te voy a dejar por aquí, te voy a dejar lo que es el link para el siguiente video que seguimos respondiendo preguntas.